Eh, Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Marisol Frugone, soy secretaria académica de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia, Proyectar el Cambio, Enfoques de Género y Experiencias de Transformadoras en Contextos Universitarios. Este evento se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y forma parte del ciclo 8M en UTLA, que está organizado por la Dirección de Género y por el proyecto INES UTLA más I, que incluye 14 charlas y conversatorios destinados a visibilizar el liderazgo femenino en distintos ámbitos. Saludamos muy cordialmente hoy día a Juan Pablo Corbalán, decano de la facultad, a los directores de escuela, directoras de carreras, académicos, académicas, investigadores, investigadoras, y al público que está en este minuto por la transmisión online. Y de manera muy, muy especial saludamos a Griselda, que nos acompaña hoy día con esta conferencia y que va a estar en una serie de reuniones también al interior de la facultad para proyectar e imaginar este cambio que la universidad y los contextos universitarios, ¿cierto?, están pensando. Entonces, para empezar, vamos a invitar al decano a darnos una palabra de bienvenida. Gracias, Sol. Veo que el público son caras familiares, entonces eso inmediatamente me hace cambiar un poco el discurso que tenía, porque veo que, salvando a los que están presentes en vía ahí digital, eh, estos son los espacios importantes. No es primera vez que nos pasa en la facultad, que tenemos una invitada muy importante y que estamos muy contentos que estés acá, Griselda, con un tema muy importante. Y no es la primera vez que sabemos que cuando a veces hacemos estas presentaciones o estas invitaciones, estas charlas, el público a veces, por ABC motivo, es inicio de año académico, hay varias complejidades que manejar, pareciera poco. Sin embargo, estos contenidos y estas conversaciones trascienden. Y ha sido un poco la tónica de todas las charlas que hemos tenido. A veces hay poco público, a veces hay mucho público. Sin embargo, los contenidos y los espacios justamente de representación de estas ideas en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8M, siempre han sido fundamentales en el pensamiento y reflexión que hemos llevado en la facultad, y darle justamente ese foco y ese protagonismo ha sido una inquietud que compartimos, y además estamos muy expectantes de ver qué opciones tenemos de cambio, qué opciones tenemos de poder aportar desde justamente las áreas que nosotros nos desenvolvemos y las inquietudes que tenemos. Entonces, una vez más, haciendo alusión a lo que Fernando Portal me recordaba, director del Núcleo de Lenguaje y Creación, la película 24 Hour Party People, ¿cierto?, donde pequeños grupos hacen grandes cambios. Así que con eso, bienvenida, Griselda, y estamos aquí muy expectantes nuevamente de escucharte. Un aplauso, por favor. Entonces, sin más, invitamos a Griselda Fressler. Griselda es doctora en Ciencias Sociales, diseñadora gráfica, académica argentina especializada en estudios de género y teorías del diseño. Es profesora titular de la Cátedra de Diseño y Estudios de Género en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y a lo largo de su trayectoria ha impulsado políticas inclusivas como la implementación de baños sin género y espacios de lactancia. Su labor ha tenido impacto en diversas universidades, tanto en Alemania, Brasil, México, Suiza, España, Uruguay y Canadá, lo que consolida o lo que la consolida como un referente en la transformación de la educación superior con perspectiva de género. Griselda. Bueno. Sí, hola, ¿me escucha? Sí, bueno. No me voy a parar acá porque me cuesta siempre estar en caja y quieta, así que no lo voy a hacer ahora.
Eh, bueno, gracias a quienes hicieron todas las gestiones para tenerme acá, para invitarme. Me parece siempre muy interesante y a lo largo de ya varios años de camino académico, esto de los intercambios y de traficar conocimiento. Me parece que si hay algo que me interesa es la idea de traficar, en el sentido de desafiar los límites, las fronteras y los policías de las fronteras académicas, de los campos académicos, contrabandear algo por fuera, digamos, de los grandes, de las grandes estructuras institucionales, esto que se da y que inevitablemente se posibilita también a partir de estos intercambios personales. Personales en el sentido de no solo estar dando una conferencia que pueda estar proyectada por Zoom y lo que fuera, sino también todo eso que pasa en el entretanto, en el pasillo, conoces a tal, yo también, mandale un beso, en algo que se genera ahí, que está por fuera de la estructura más institucional. De todas maneras, yo soy una gran defensora de la institucionalidad, no soy una antisistema, digamos, en el sentido de que creo en el trabajo dentro de las instituciones. Entonces, me interesa mucho trabajar en pensar dentro de las instituciones cómo se pueden hacer algunas grietas, cómo se puede filtrar algo de estas cuestiones que son tan incómodas para lo institucional. Entonces, sin dejar de saber y de habitar esa incomodidad, la idea es pensar, bueno, es ese desafío, ¿no? A veces es más cómodo estar por fuera de las instituciones haciendo cosas incómodas. A mí me interesa habitar esa incomodidad de tratar de hacer cosas incómodas dentro de las instituciones. Que no es fácil y es muy frustrante, y por lo tanto es bueno justamente traficar estas ideas para llevar la posta a diferentes personas, porque las personas tenemos una vida útil en las universidades, porque es muy frustrante la gestión universitaria, el transitar en la universidad, y entonces lo que importa no son las personas, sino aquello que generamos y que puede derramar en el tejido y quedar más allá de personalizar las acciones. Y eso tiene que ver mucho con una perspectiva feminista, que tiene que ver no con hacerle foco, como me están haciendo ahora, a una mujer, ¿no? Como para inspirar o para, digamos, estoy un poco peleada con esta idea de la mujer inspiradora, ¿no? Como si yo fuera un modelo de algo. De lo único que podría ser un modelo es de un conjunto de un montón de intentos frustrados y un montón de ganas de hacer cosas que quedaron en el camino y de alguna cosita que salió más o menos bien. Bueno, de esas cositas que salieron más o menos bien y que se pudieron hacer, yo hace 30 años que hizo la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA como estudiante, primero como docente, ayudante, como profesora titular y en la gestión, como estuve en el gobierno, estuve como consejera en el consejo, estuve a cargo de oficinas que desarrollaban políticas de género, quiero decir, pasé por varios y por supuesto coordino un programa de investigación. Quiero decir, en todas esas instancias y en todas esas experiencias, algunas cosas aprendí y un poco de eso, la idea es transmitirlo, no para venir a dar ni cátedra, ni clase, ni un manual de normas de nada, porque también creo que las experiencias son siempre situadas y a veces es muy difícil transferir, digamos, a veces son intransferibles, más allá de que compartamos un idioma o compartamos un continente,
o una región, yo creo que sobre todo uno no puede, digamos, lo que puede hacer es a veces entusiasmar con algo, generar alguna idea, algo, ojalá algo de eso quede hoy, y por supuesto, por suerte tengo otros encuentros en donde vamos a poder seguir profundizando, y desde ya les pido si queda algo en lo que quieran focalizar, porque la verdad es que lo que traté de hacer hoy es traer algo bien ancho, como para ver por dónde cada uno podía sentirse estimulado. Bueno, cualquiera de esas cuestiones las podemos hablar al final de la charla. Bueno, voy a poder hacer trabajo. Bueno. Dicen que Steven Spielberg es un gran director por algo que hace, que es que eso que quiere mostrar, que es increíble, maravilloso y que va a sorprenderte, no te lo muestra así primero, sino que lo que muestra es a alguien que lo está viendo, ¿no? Y esa cara de sorpresa de Laura Dern cuando ve por primera vez un dinosaurio vivo, a mí siempre me hace acordar, me interpela de muchas formas en mi experiencia con esto de hablar de feminismos y de género en la institución universitaria. Primero porque un poco en esa cara de espanto y sorpresa recibí esas miradas cuando hace 20 y pico de años yo venía con estos temas a una facultad donde creía que estos temas no tenían que ver con el campo disciplinar en el que se desarrollaba, y de hecho no solo estaba esta cara de sorpresa, sino que también me decían algo que sigo utilizando como impulso para seguir pensando: ¿qué tiene que ver el género con el diseño y la arquitectura, no? Algunos seguramente querían además agregarle algún queca, ¿no? O sea, pero bueno, y es interesante porque esa pregunta siempre fue respondida por mí, digamos, a lo largo del tiempo fue siendo respondida de diferentes maneras, digo, por suerte, ¿no? Y sigo respondiéndola de diferentes maneras. Entonces también, Laura Dern soy yo, ojalá que pudiera, ¿no? Pero digo, soy yo en el sentido de también mirar esa trayectoria de esto que hemos hecho a lo largo de estos años, para seguir tratando de hacer ese ejercicio como de mirar desde afuera y pensar de manera autocrítica. Creo que una de las mayores autocríticas que puedo hacerle al feminismo de los últimos tiempos es, por lo menos en términos de lo que yo puedo hablar, que es lo que conozco, que es lo local de la ciudad de Buenos Aires, es cierto espíritu autocomplaciente y autocelebratorio, ¿no? La idea de juntarnos entre nosotras, apalmarnos entre nosotras, sacarnos selfies, postearlas, poner el like y decirnos cosas lindas entre nosotras, y sentir que eso tenía algo, digamos, que estábamos haciendo grandes cosas, sin a veces mirar que, bueno, que además del like, había otros que no ponían like y pensaban cosas. Esas cosas que pensaban fueron creciendo y se transformaron en diferentes niveles de resistencia, que desembocaron en algunos niveles un poco álgidos. Pero entonces esa mirada desde afuera, de mirar eso que estamos haciendo, creo que es algo fundamental, ¿no? Tener la capacidad de no estar cómodos, contentos con lo que estamos haciendo, sentir que nunca es suficiente dentro de estas cuestiones donde los datos, que es otra cosa que quiero desarrollar, dicen que no es todavía suficiente nada de lo que hicimos o estamos haciendo, ¿no? Entonces también habitar esa incomodidad de la sorpresa, pero también de digamos, que no sea solo fascinación esa mirada. Bueno, yo vengo de un lugar, de una universidad, y mi experiencia es situada, esto lo quiero volver a decir, digo, para que no parezca que creo
que tengo, digamos, un manual de normas universal aplicable a cualquier cosa, digamos, nada más lejos que ONU, digamos, que lo que podría yo encarnar en ONU Mujeres o algo así, digo, esta idea de sacar, digamos, ¿no?, lemas universales para todas las mujeres del mundo, digamos, o sea, yo no practico esa perspectiva y no puedo pensar por fuera de un pensamiento situado. Sin embargo, hay algo que caracteriza la escala, quizás algunos de ustedes han estado en la FADU de la UBA. La escala tiene un factor importante y eso hay que decirlo. Nosotros tenemos en la FADU 30.000 estudiantes, 5.000 docentes, tenemos alrededor de 500 trabajadores que son en términos administrativos y de mantenimiento, es decir, hay un circuito de población que es un pequeño pueblo, y es como administrar un pequeño pueblo, digamos, en el sentido de la escala y los problemas, y las posibilidades y las medidas que se pueden implementar, y algunas de las que no se pueden implementar, ¿no? Entonces es un poco también como para contextuar, me pareció importante. Esta es la entrada de un lunes o jueves, los días de diseño, a las 7 de la tarde, que es el turno noche en la FADU. Es digamos, un sinnúmero de estudiantes y docentes entrando en una entrada que parece muy angosta, que ojalá de alguna manera, siempre para mí, en definitiva, todo lo que yo hago es para que esa entrada sea más ancha, ¿no? Se haga más ancha y puedan entrar más. No en términos arquitectónicos estructurales, creo que se entiende, pero por la más allá. Bueno, como ustedes sabrán, digamos, la Universidad de Buenos Aires es una universidad que tiene características muy particulares. 30.000 estudiantes no se consiguen solos, se consiguen con una política universitaria que lleva muchas décadas de incorporarse al tejido social de un país y de una ciudad, pero de un país, porque realmente también de una región, es una universidad que tiene muchos estudiantes de muchos lugares, y eso es interesante. Y bueno, tiene características también muy particulares que hacen un poco a las políticas que voy a desarrollar que implementamos. Perdón. Algo de lo que se vanagloria y que asumimos como propio es el concepto de es una universidad democrática, ¿no? Digamos, con todo lo complejo que implica la idea de pensar cómo se construye una digamos, institución, ¿no?, en términos de democracia. En principio, la idea de pensar que los derechos, ¿no?, que todos tenemos los mismos derechos y que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Bueno, esta idea en abstracto, que es una idea, digamos, la democracia es una idea como, ¿no?, del pensamiento liberal, ese pensamiento universal, ¿no?, la democracia para todas y todes, que, digo, ya sabemos, ni en la Revolución Francesa fue para todas y todes, ¿no? O sea, no lo iba a hacer tampoco en la universidad. Entonces, algo que sucedió, digamos, a lo largo del tiempo, esto es algo que no es que se descubrió en 2015 con Ni Una Menos. A lo largo del tiempo, por supuesto que las políticas han intentado generar esta idea de, bueno, de cómo se puede pensar en una población tan compleja, tan ancha y tan diferente, y hacer que todos sientan que tienen los mismos derechos, que todos accedan a... Bueno, el Ni Una Menos lo que hizo, entre muchas cosas, fue generar un cimbronazo en las instituciones en general, en la Argentina, y en las universidades en particular. Entonces, digamos, la pregunta o lo que uno puede pensar y evaluar es, bueno, ¿qué pasó cuando el feminismo logró instalar con mucha fuerza que los espacios universitarios también eran lugares en donde se reproducían desigualdades, ¿no? Y eso lo que generó
en un principio y que fue en realidad muy visualizado, pero es una tradición que venía desde la propia constitución de la institución y de cualquier institución, es que lo que sucede es que hay múltiples resistencias. Resistencias que van en todos los órdenes y en todos los niveles. Algunas más visibles, más audibles, otras menos, que tienen que ver con que generalmente ha sido una agenda minimizada, que en general de lo que se ocupó, y esto es algo que sucedió, es en atender en términos de políticas universitarias a cuestiones referidas a situaciones de violencia o acoso o discriminación y centrar en esas políticas creyendo que se podía descansar ahí sin el objetivo de transversalizar, ¿no? En esta idea de despatriarcalizar como algo más sistémico, ¿no? Y que termina siendo encapsulado, ¿no? En esto, en nombres de personas, ¿no? En algunas materias, en algún seminario esporádico, ¿no? Y también esta idea como de la digamos, de la endogamia, ¿no? Que sucede en otros ámbitos también, ¿no? La cosa de estar y charlar entre convencidas, ser siempre las mismas, estar siempre las mismas, digamos, creyendo que además, y aquí agrego algo, es una agenda de mujeres, ¿no? Y si hay algo digamos, que para mí siempre fue fundamental, es entender que esto no era una agenda pero no solo que no tenía que ser llevada a cabo solo por mujeres, sino que tampoco esas políticas eran para mejorarle la vida solamente a las mujeres de las instituciones, sino que justamente eran para mejorar el espíritu democrático de una institución, ¿no? O el espíritu, digamos, que se supone que tenía que ser de equidad de la institución. Y ahí aparecieron ciertos desafíos que nosotros fuimos abordando. Digo nosotros, cuando digo nosotros, estamos hablando de equipos que tuvieron que ver con gestionar políticas universitarias, compañeras de otras universidades nacionales que estaban en los mismos lugares que estuve yo, equipos de investigación dentro de las ciencias sociales que trabajamos en medir números y cómo eran recepcionadas determinadas políticas y determinadas prácticas dentro de las instituciones, ¿no? Bueno, llegamos a la conclusión de que había algunos desafíos importantes que teníamos que pensar, que tenían que ver con, bueno, esto que dije, ¿no? La idea de transversalizar, la idea de multiplicar, la idea de incorporar, la idea de discutir en términos epistemológicos y la idea de pensar, como decía Lefebvre, las relaciones sociales no flotan en el aire, están situadas, siempre son, aquí hay arquitectos urbanistas y me van a entender, siempre son situadas y son en espacios específicos. Entonces, también atender a esa dimensión, a la dimensión espacial, que no muchas veces era considerada, sobre todo desde las ciencias sociales, y que era fundamental para pensar en la vida diaria de las personas que habitan los campus universitarios, porque la vida universitaria sigue siendo, por suerte yo me voy a morir y todavía va a ser así, después ya no me voy a enterar, porque seguramente en algún momento deje de ser así, pero todavía sigue siendo el habitar espacios, ¿no? Espacios de la materialidad, ¿no? Entonces, la gran pregunta era, bueno, todo muy lindo, acá hay un montón de gente que le interesan estos temas hace mucho tiempo, ¿sí? En la Argentina y seguramente aquí tampoco, no fue a partir del 2015 que de pronto la academia y las universidades se enteraron que existían estas cuestiones. Mucha gente venía trabajando estos temas hace mucho tiempo, pero el gran desafío era entonces ver cómo, y sigue siendo, ¿no? Cómo hacer que esto sea un problema comunitario y no un problema solamente de las convenciones. Bueno, esto es
lo pude organizar para pensar hoy, digamos, en términos de, bueno, por un lado las políticas, por otro lado los espacios, por el otro la currícula, ¿no? Como para empezar a organizar y pensar, bueno, ¿desde dónde? Y un poco así fue como gestionamos. Nadie puede negar una desigualdad estructural que existe dentro de las instituciones en general. La universidad no iba a ser distinta en eso, ¿no? Y a mí lo que me interesa, les traigo datos. ¿Por qué les traigo datos? Porque si hay algo que es importante y que creo que todos cuando implementamos políticas justamente con plata que no es nuestra, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, es la obligación de tener datos que puedan justificar qué es lo que estamos haciendo, cuál es la problemática que estamos abordando. Acá yo les traigo un dato respecto a los puestos jerárquicos, porque estamos muy acostumbrados a escuchar que no, pero nuestras universidades tienen igual o más mujeres que varones, ¿no? Como una idea de igualdad en el sentido del estudiantado. Sin embargo, sabemos que quienes toman las decisiones en general siguen siendo varones. Y ahora con eso quiero hacer una nota al pie. Hay una desigualdad estructural que acá la estamos midiendo en términos de género, pero también la podríamos medir en términos interseccionales con otros vectores, ¿no? Que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con las experiencias de vida, con las corporalidades, etcétera, etcétera. Ahora bien, que haya una mujer a cargo de las decisiones no garantiza políticas feministas. Muchos varones han sido grandes impulsores de las políticas feministas dentro de las universidades, han sido generadores de espacios para poder desarrollar estas políticas y han sido impulsores de estas políticas. Hay mucha gente trabajando además en un área que es fundamental para los estudios de género, que es los estudios sobre masculinidades. Está poco, digamos, que cuando pensamos en género, pensamos en las mujeres. De hecho, bueno, estamos teniendo todas estas conversaciones en torno a un día que es el Día de la Mujer, pero sin embargo, la cuestión de la perspectiva de género en las instituciones tiene también que ver con discutir y pensar las masculinidades, las existencias de las diferentes masculinidades y cómo se vinculan con el ámbito universitario de la misma manera que estudiamos a las mujeres, ¿no? Y ni hablar a todas esas identidades que están por fuera de ese binomio mujer-varón, ¿sí? Entonces, la idea de pensar en términos de estudios de género, en términos de políticas de género, de manera más ancha, es justamente asumir que la problemática es en términos de relaciones de poder. Y las relaciones de poder intrainstitucionales no están solamente asignadas por la genitalidad de los sujetos que la componen. Es cierto que la violencia de género fue el problema más urgente a atender. A todas las personas que están a cargo de una institución los ponía un poquito incómodos la idea de que al otro día en primera plana apareciera algún caso de acoso sin resolver y quisieran responsable a los responsables de la universidad. Con lo cual, digamos, básicamente eso fue algo urgente a atender y desde ya, por supuesto, la violencia es algo urgente de atender. Cuando hablamos de violencia dentro de las universidades, es muy importante entender datos. Los datos lo que te dicen en las universidades no ocurre lo que cuando decimos violencia de género se nos aparece en la cabeza, que es una imagen construida a partir de determinados significados preferenciales que rondan en la sociedad, que tienen que ver con la idea de una mujer, por ejemplo, violada o golpeada, ¿no? Ese tipo de violencias no son las violencias que más ocurren dentro de las universidades. Con lo cual, si nosotros partimos de pensar desde esa perspectiva la violencia de género dentro de las universidades, todo lo que ocurra nos va a parecer una pavada. Todo lo que ocurra vamos a subestimarlo. Si partimos del parámetro de que lo peor que puede pasar es que a una mujer la maten o la violen o la golpeen, todo lo que ocurre dentro de las universidades, en esa regla, va a estar acá, si esto está acá, ¿no? Ahora sí, dentro de las universidades, lo que pensamos, gracias a los datos y los estudios que se hacen, digamos, hicieron y seguimos haciendo
nos dice que lo que peor puede pasarle a una mujer en la universidad es que tenga que dejar sus estudios, es que tenga que dejar el acceso primero, un derecho humano, que es el acceso a la educación. Si se corre de un curso, si deja de cursar porque se siente incomodada por una mirada o por un comentario, por algo que ocurre en la invisibilidad de los pasillos y dentro de los talleres de la universidad, pero si pensamos que eso es lo peor que puede pasar, ya la dimensión de la problemática se complejiza y se vuelve entonces una mirada que atiende de manera situada la violencia dentro de las universidades. Es una violencia bien calladita, bien, que se cuela muy fácilmente, que es gris, que es difícil de catalogar, que no entra dentro del Código Penal de ningún país hasta ahora que yo conozca, con lo cual es un área a construir de manera situada y no con el Código Penal, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que para mí fue fundamental y que aportaron estas investigadoras de la Universidad de Rosario en Argentina tiene que ver con destruir algunos mitos que básicamente tenían que ver con creer esta idea de que dentro de la universidad lo que hay somos todas personas muy educadas, que jamás haríamos nada de eso y que las mujeres somos todas mujeres empoderadas que frente a una situación de violencia sabríamos cómo manejarlo. Ahora, todo esto de las violencias que sonaba muy abstracto o que se reducía a quienes estaban atendiendo esas denuncias y a quienes habían experimentado estos casos, fue necesario derramarla al total de la universidad. En la Facultad de Arquitectura y Diseño, algunas cosas que hicimos tenían que ver con eso, con convocar a la comunidad a meterse en el problema desde diferentes maneras. No hacía falta convocar en el sentido ahí, alguna vez a vos te habrá pasado algo, sino que tenía que ver también con hacerse cargo de diseminar estas políticas. En la materia de tipografía, de la que yo soy profesora adjunta, la cátedra es de Venancio Contreras, hicimos a la gran cantidad de estudiantes, estamos hablando de casi 1000 estudiantes, diseñar, poner en página el protocolo que se había implementado a partir de una decisión del Consejo Superior de la Universidad para regular estas cuestiones. Entonces, los estudiantes necesariamente tenían que, al tener que diseñarlo y ponerlo en página, involucrarse, leerlo, pensar, enterarse, si quieren enterarse, que en la universidad a la que asistían existían herramientas para poder acudir si algo pasaba. Datos que son importantes que también, por ejemplo, desarrollamos desde la unidad de género de la FADU, que tenían que ver con decir, bueno, sí, hay denuncias, hay violencias, pero ¿cuántas? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Qué características tienen? Bueno, es importantísimo poder hacer estos trabajos. Estos trabajos implican recursos materiales y humanos, trabajo interdisciplinar, equipos que piensen desde diferentes lugares y que puedan diseñar una buena encuesta para poder tener datos fehacientes y no un Google Form, ¿no? Bueno, por supuesto en la Facultad de Arquitectura y Diseño a mí me inquietaba particularmente pensar la cuestión de la espacialidad. ¿Cómo hacer carne, cómo encarnar estas problemáticas? ¿Qué mejor que pensar eso, que somos cuerpos en los espacios y que eso implicaba cosas dentro de la universidad, dentro del edificio universitario? Bueno, por suerte pudimos acudir a fondos que nos dio la Universidad de Carleton en Canadá, que nos permitió desarrollar un estudio que lo que hizo fue pensar el campus desde estas perspectivas y pensar, y digamos, y ahí implementar diferentes acciones en un trabajo de investigación que fue de 3 años, en el que
una de las cosas que evaluamos era cómo la comunidad había recepcionado los espacios que se habían, lo que podríamos llamar espacios con perspectiva de género. Ahora después vamos a hablar un poco de esto, de por qué le pongo comillas. Y entonces pensar, bueno, esto, ¿no? ¿Qué significados les atribuían a estos espacios que ahora les voy a mostrar que diseñamos, particularmente bajo este paraguas de las políticas de género? Estudiamos cuáles fueron las formas de uso, apropiación, pero también investigamos las formas de uso y apropiación de los diferentes espacios del campus. ¿Por qué? Y esto un poco lo hablábamos antes, porque la idea de que los espacios son neutrales y que hay espacios con perspectiva de género es una idea que es el primer mito que habría que derribar. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, si acá tuviéramos en vez del baño para discapacitados un baño sin distinción de género, ¿no? Nosotros pensaríamos, hubo una política de género y se aplicó un criterio de perspectiva de género a este espacio, ¿no? Y en ningún momento, cuando vemos el cartelito con el signito que dice que los varones tienen que entrar y las mujeres tienen que entrar, pensamos que eso también son espacios con perspectiva de género. Lo que pasa es que es una perspectiva de género dominante, ¿no? Que es esta perspectiva cis heteronormativa que hace que el mundo lo pensemos de manera binaria, ¿no? Entonces, la idea de la invisibilización de lo dominante. Pensamos que los espacios son neutrales y que le agregamos perspectiva de género. Los espacios están generizados, las relaciones están generizadas. No es que venimos a traer algo nuevo que hay que inyectarle a los espacios, a la gente. No, eso está todo el tiempo, solo que lo que hacemos desde los estudios de género es visibilizarlo, ponerlo en juego, pensarlo, reflexionar sobre esas cuestiones. Este espacio está generalizado. No es que solo los baños están generalizados, todos los espacios están generalizados. Pensar eso es empezar a pensar de manera transversalmente y sobre todo en el campo que, bueno, a esta facultad le interesa, que tiene que ver con la cuestión de los diseños, las corporalidades, los espacios. Pero entonces, pensar espacios generizados desde las políticas de género, igual no hay que subestimarlos, porque el hecho de saber que vos puedes hacer tu trayectoria como docente e investigadora, sabiendo que hay un espacio cerca donde podés dejar a tu hija, hije, lo que fuera, es fundamental, es importantísimo. No debería haber la posibilidad de que existan lugares de trabajo donde no existan lugares de cuidado a la vez. Ya sabemos, hay mucha bibliografía escrita sobre esto, sobre las trayectorias de quienes maternan, paternan, crían y se hacen cargo, y cómo se reparten las responsabilidades y cómo muchas trayectorias son frenadas o frustradas por las tareas necesariamente de cuidado que tenemos que atender. Los espacios de denuncias, ¿cómo son los espacios de denuncia? ¿Cómo se generan? ¿Qué son? ¿Qué es lo primero que ves cuando entras a un espacio donde tenés que hacer una denuncia al profesor? Esto es todo así, no estoy mostrando ejemplos de buen diseño, como verán. Estoy mostrando lo posible, lo que se hizo, lo que se pudo. Espacios donde poder sacarte leche o si tu bebé está por ahí, poder llevarlo y darle a amamantar. Pero la cuestión de poder sacarse leche y entonces no tener que interrumpir el ciclo para poder seguir amamantando lo que se te cante y no lo que canta los tiempos que te da el régimen de empleo que tengas, es fundamental. Bueno, el baño sin distinción de género. Muchas veces una de las resistencias muy interesantes que escuchan las instituciones, bueno, hay que pensar el presupuesto para diseñar esto, para implementar esto. Bueno, mucho presupuesto, a veces, digamos, la idea de pensar los presupuestos es algo que yo hallé como una micro resistencia, ¿no? Bueno, hay que pensar si hay presupuesto, hay que buscar presupuesto, ocupate de buscar presupuesto. Bueno,
frente a esas respuestas, yo lo que hice fue, bueno, vamos a hacer un baño sin distinción de género, sin presupuesto, porque si espero presupuesto, estoy hablando de mi facultad en particular, ¿no? Por supuesto. Mi facultad en particular, si esperas presupuesto, bueno, tenés que esperar. Y a veces, cuando se gestiona, hay que tener también ese timing de la política, ¿no? A mí me pareció que era fundamental abrir y habilitar el baño sin distinción de género el día que se inauguraba el Aula Magna, que era un proyecto inmenso, con mucho presupuesto, y con mucha visibilidad. Iba a venir el rector, iba a venir las periodistas, iba a venir un montón de gente. Se inauguraba el Aula Magna y una biblioteca nueva, diseñadas, hermosas, preciosas, perfectas. Yo lo único que tenía era cero presupuesto y la voluntad política para hacerlo, por supuesto. Había que hacerlo. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar un baño y vamos a decir, a ponerle un cartel y vamos a decir, este es un baño sin distinción de género. ¿Qué era lo que queríamos hacer con él? No solo visibilizar que había una dimensión que no se estaba pensando, no solo generar la comodidad a estudiantes y docentes trans que ir a hacer sus necesidades, algo tan cotidiano que nadie piensa, implicaba siempre tener que vivir una incomodidad, una inseguridad, una situación compleja. No solamente eso, porque si no sería como para responderle a uno en la radio que me preguntó, pero ¿y cuántos trans tenés en la facultad para hacer un baño? ¿Para que se justifique hacer un baño de género? Yo lo que le contesté fue, bueno, la diferencia entre una institución universitaria, McDonald's, es justamente que cuando hacemos datos, los datos quanti y quali valen en igual medida en el sentido de que, ¿qué queremos transmitir como universidad? Aunque tenga medio, aunque no tenga nadie, lo que hago es decir, acá hay un espacio que da la bienvenida, acá hay algo de la espacialidad, que está reflexionando sobre esto. Hay una existencia que existe y que tenemos en cuenta, por más que no haya ni uno en la universidad, ¿no? Entonces, la idea también de poder tener gente que piense lo quanti de manera con una perspectiva entendiendo, bueno, ¿para qué estamos acá? O sea, somos una institución universitaria, una institución educativa. Entonces, la idea era también, justamente en la Facultad de Arquitectura y Diseño, que esto fuera, a mí me gusta pensarlo como un espacio que también fue un dispositivo pedagógico para pensar, para todos esos que estaban diseñando proyectos, que en ningún momento se les ocurría, desde las categorías desde las que enseñamos arquitectura y diseño, que, no sé, si tienen que diseñar, no sé, cualquier cosa, un museo, no sé, lo que sea, ¿no? Todos estos grandes proyectos que tenemos que diseñar en la facultad, que después en la vida real nunca nos tocan, pero no importa, ¿no? Pero siempre en la facultad tenemos que diseñar, no sé, todo, ¿no? El mundo, el museo del futuro, de la futuridad. Bien, el cambio social y la, no sé qué. Genial, pero y hacíamos los baños, ¿no? Y en ningún momento se nos ocurría que, bueno, ¿dónde pongo el lactario? Bueno, ¿dónde pongo el baño sin distinción de género? ¿No? O sea, la idea de poder hacer físico y materializar un dispositivo que lo que hacía era generar preguntas y incomodar ciertos esquemas, ¿no? Y cierta como velocidad, esta cosa como de piloto automático, ¿no? Que a veces tienen las instituciones y que no está bueno. Entonces, hicimos dentro de los estudiantes de la materia de diseño de estudios de género un concurso para que diseñaran la señalización. Si hay algo que veníamos discutiendo dentro del campo académico, digamos, justamente era esta cuestión de la inestabilidad de las identidades, ¿no? La idea de, bueno, de discutir esta idea de que esta idea fija de varones y mujeres, bueno, nosotros teníamos políticas y leyes que avalaban eso. En nuestro país uno puede tener un DNI como mujer, un DNI femenino, un DNI masculino o otro, ¿sí?, que no define dentro de ese esquema binario. Entonces, la idea de esa inestabilidad, hicieron
Esto es el screenshot de algo que se mueve. Estoy diciendo algo terrible para quienes trabajan en estas cosas, porque ese seguro no es el término técnico, algo que se mueve. Pero bueno, algo que se mueve era esto que empezaba a pasar, que la idea era que empezara a mover algunas cosas dentro de una institución. ¿Qué es esto? ¿Qué es una institución que no tiene presupuesto ni para pintar, que muchas veces no tiene presupuesto ni para limpiar las veces que se necesitaba un baño? Bueno, vamos a poner el cartelito. Vamos a empezar a pensar, ¿por qué? Porque esta es otra de las cosas por las que yo peleo mucho dentro de la arquitectura, sobre todo, y el urbanismo, y lo sabemos, pero bueno, desde la arquitectura nos hacemos medio y los de las ciencias sociales lo vienen a decir mucho, y es que los espacios no se definen, el sentido de los espacios no se define cuando se diseña, ni cuando se inaugura, ¿no? El sentido de los espacios también se construye en las prácticas. El sentido de los espacios se construye con esos sujetos que ponen su cuerpo en ese espacio, las prácticas que eso genera. Entonces, algo de eso a mí me parecía interesante, en vez de estar esperando el presupuesto ideal para hacer el diseño ideal del baño. Entonces, si yo hubiera esperado el presupuesto ideal para hacer el diseño ideal en la Facultad de Arquitectura, si hacemos algo tiene que estar bien diseñado, todavía hoy no teníamos baños sin distinción de género, no hubiera estado para ese día, entonces ese día ¿qué salió en la tapa del diario La Nación de la Argentina? ¿Salió el aula magna? No, salió el baño sin distinción de género. Ese nivel de visibilidad, ese nivel de desparramar, era lo que necesitábamos. También hay algo de eso, ¿no? En la gestión, de sacudir un poco ese orden de cómo se tienen que hacer las cosas. Y esa idea de subvertir el orden de las cosas es muy de los feminismos también. Entonces, como verán, miren qué lindo me queda la señalización con el tubo ese de luz y el cable a la vista. Amo mi facultad, es como un nivel de precarización que ya es como, te da ternura. ¿Qué pasa? Por supuesto, ¿qué salieron a decir? Muchos. ¿No tienen plata para poner papel higiénico y hacen este baño sin distinción de género? Sí, ¿sabes cuánto gasté? Yo me acuerdo, creo que fueron 500 pesos en imprimir el cartelito. Digamos, ese fue todo el presupuesto que se utilizó para hacer. Digamos, o sea, la idea de las resistencias, ¿no? De que cuando hacemos cosas en los espacios, a diferencia de otras políticas, se ven. Ustedes lo saben, bueno, los arquitectos. ¿Por qué muchos no quieren hacer los subtes? Porque no se ve, ¿no? Una vez un político me dijo eso. Yo dije, ¿pero por qué carajo hacen los subtes en Buenos Aires? Porque son todas cosas que no se ven, ¿viste? A los políticos les gusta hacer cosas arriba de la tierra para que se vean, ¿viste? Bueno, las cosas que se ven son las cosas que más resistencias y más emocionalidades generaron dentro de nuestra facultad. Este baño no les puedo explicar la cantidad. Hicimos todo un estudio en las redes de todas las cosas que dijeron, las barbaridades que se dijeron, los aplausos que recibimos y los odios que recibimos. Y dentro de todas esas cuestiones, una de las cosas que aprendimos es que cuando haces cosas que se ven, lo que van a aparecer son esas competencias de todas las desigualdades, ¿no? Pero no tenemos para el papel higiénico y hacen un baño sin distinción de género, ¿no? Como esta idea está en el sentido común, en muchas cosas que se hacen, y es interesante también poder escuchar eso y cómo entonces se transmite y se comunica eso que se hace. Porque no es solo lo que haces, sino cómo lo contás, ¿no? Entonces ahí aparece cómo en las instituciones es tan importante no solo lo que haces, sino cómo lo contás. Y es terrible, porque uno hace un montón de cosas maravillosas, pero si no lo contás bien, lo que te dicen es, estás usando presupuesto del Estado en una pelotudez, perdón, ¿no? Pero así fue, así decían. Bueno, pero las acciones no son solo institucionales en términos de hacer, sino también de escuchar y de mirar el propio espacio.
el espacio universitario está lleno de pistas y de cosas que se trata de estar mirando para poder ver qué es lo que nos dice. ¿Qué es lo que nos dice ese espacio? Ese espacio, por ejemplo, de los baños que tiene un montón de escritos en las paredes de los baños. Cuando en México se hizo la toma de la Facultad de Filosofía y Letras por estudiantes feministas que tomaron y cerraron el predio y vieron ahí muchos días en los que escribieron un montón de cosas en las paredes, cuando se terminó esa toma, la decana dijo, ¿yo qué hago con estas paredes? ¿Las voy a pintar? ¿Voy a pintarlas, limpiarlas y hacer como que nada pasó? Y si leemos las paredes, ¿no? Como una metáfora, empezar a pensar qué estamos mirando, cuáles son los datos que tomamos para generar políticas, para ser más receptivos. Bueno, los espacios nos dicen muchas cosas. Esta es una frase que estaba en el baño sin distinción de género. Ese baño también habilitó a que se escriban cosas que en otros baños no se escribían. Entonces, Sara Ahmed tiene todo un trabajo hecho sobre la idea de cuestionar la idea del vandalismo, ¿no? La idea de estas escrituras en las paredes, esta idea de que siempre se ve como una práctica que hay que contener, ¿no? O sea, que hay que bueno, la idea de empezar a pensar si acaso no es también una memoria institucional esas paredes escritas, archivos afectivos que dicen cosas de las instituciones. Un poco desde ese lugar es que una de las actividades que hicimos fue construir un mural colaborativo, que fueron 2 días de trabajo con 80 estudiantes que armaron un collage que después se imprimió, digamos, se fotografió y se imprimió y se puso en una de las paredes de la FADU. Y después salen los diarios esto, ¿no? Y yo digo, ¿por qué dirá tanto que salen los diarios como algo importante? Porque el nivel de subestimación que tienen estas políticas muchas veces por lo único que vale es en los códigos en que las cosas valen. Y los códigos no se pueden cambiar de un día para el otro. Entonces, si sale en el diario, resulta que es importante, o por lo menos cobra visibilidad y entonces hay que atender, ¿no? Pero las paredes de las facultades estuvieron atravesadas no solo por acciones institucionales, dicen cosas, aparecen cosas. Esta es una pared de la FADU que entre todo ese canon arquitectónico de los grandes ejemplos de la arquitectura nacional y del movimiento moderno y bla, aparece, es interrumpido, ¿no? Disruptivamente aparece un afiche con una foto de una marcha feminista, ¿no? ¿Qué dicen las paredes de una institución? ¿Qué está pasando en una institución cuando el canon de la arquitectura moderna es interrumpido por una marcha feminista? Hay que poder leer esto en el espacio también, ¿no? ¿Qué pasa con una universidad cuando el canon es interrumpido por una imagen de una estudiante tomándose una siesta al sol en el hall de la explanada externa de la facultad? ¿Qué nos dice de lo que es el espacio universitario? ¿Cuánto de los estudios sobre los feminismos y los afectos y los cuerpos nos dice que las universidades no son solo fábricas de producción de conocimiento, que también son espacios de ocio, de sociabilidad, de enamorarse, de darse besos, de llorar, ¿no? Son espacios donde todas esas cosas también ocurren, ¿sí? Si no, díganmelo, a mí yo me conseguí un marido en la universidad. Para conseguir el marido antes tuve que hacer un montón de cosas en los talleres de la facultad que se supone que no son las cosas que se hacen en la facultad. Y sin embargo las hice, encontré los espacios para hacerlo, ¿no? Transformé el sentido de esos espacios, yo no. Y los espacios están ahí para ser transformados permanentemente y resignificarlos. Entonces, todas las campañas del mundo y de repente aparece de maneras espontáneas cosas en las cosas, ¿no? Mirar las cosas, mirar las materialidades, mirar dónde aparecen esas cosas. Uno puede hacer muchos presupuestos con campañas de
publicitar el espacio y sin embargo también aparecen situaciones que interpelan, ¿no? Los códigos, por ejemplo, sexogenéricos, como ¿no? Ahí había todo un panfleto explicando por qué los baños tenían que ser sin distinción de género. O sea, eso, sin distinción de género. Entonces, la idea vuelvo a Sara Ahmed, de ese uso desviado, ese uso de las cosas para las que no estaban pensadas. Cuando se diseñan las universidades, en general se diseñaron, o los espacios universitarios, se diseñan para esto, para charlas académicas, para dar clases, para estudiar y para trabajar. Pero en la facultad no solamente, como dije antes, suceden estas cosas. Y cuando solo se piensa en eso, no se piensa, se pasan estas cosas. Pasa que tenés que extraerte leche en un baño que seguramente no cumpla con las condiciones higiénicas para hacerlo. Pasa que tuviste toda la noche haciendo una maqueta, una entrega para entregar al otro día y llegás roto y no tenés dónde acostarse. O sea, yo me acuerdo físicamente la sensación de no tener dónde caerme muerta, digamos. Tenía que esperar a que nivelen los profesores 3 horas. ¿Dónde me ponía? Todavía me acuerdo el olor que tiene el producto de limpieza del piso de la facultad, porque me la pasé en el piso. Todos mis años de estudiante me la pasé tirada en el piso. Bueno, aquí estoy yo durmiendo. 3 horas de nivelación en una materia y caí rendida y un compañero muy amoroso me sacó una foto. No daba más. No hay dónde, ¿no? Entonces, bueno, un queer use de la mesa de taller. ¿Qué es una universidad? ¿Qué es habitar la universidad si no es también todo eso que se supone que no se hace en la universidad, para lo que no fue diseñada una universidad? Por ejemplo, ver el partido de fútbol del Mundial, todos juntos en el patio central de la FADU, ¿no? Nigeria, Argentina. No me acuerdo si ganamos, creo que sí. Pero sufrimos, lo hicimos juntos. Bueno, finalmente, y para cerrar, la revisión de la currícula como el tercer eje del que les hablé, que en el caso de la FADU tuvo que ver no solamente con pensar, bueno, vamos a hablar de estos temas, sino también vamos a pensar cuáles son las categorías desde las cuales estamos enseñando, porque de eso se trata una perspectiva crítica, de repensar las categorías. ¿Lo puedes pensar desde otra perspectiva? Sí, obviamente que lo puedes pensar desde otra perspectiva. Recién estaba hojeando ese libro, Esto no es arquitectura, está buenísimo, están pensando un montón de cosas, repensando desde otros marcos teóricos. Digo, no es que es la única manera, ¿no? Pero bueno, es una manera que a mí me parece muy interesante para repensar. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos enseña es a dejar de pensar de manera universal, de dejar de pensar de manera neutral, como si ese diseño, ¿no? Como esa cosa, como a veces aprendemos así, ¿no? Como a admirar aquello que está ahí por fuera de cualquier contexto, por fuera de cualquier ubicación, en el sentido de pensar cómo se relacionan las cosas, los edificios, lo diseñado, ¿sí? Con las prácticas desde las cuales estamos enseñando, en los contextos desde los cuales estamos enseñando. Hicimos espacios en el posgrado desde 2014, ya hace un montón de tiempo, pero en ese momento me acuerdo que cuando abrí el curso, que parecía como si les dijera que iba a enseñar chino mandarín, vinieron 5. Ustedes piensan una escala, el posgrado igual es más chico, pero es una escala de 30.000 estudiantes. Vinieron 5, yo estaba feliz, obviamente que es lo peor que te puede pasar, que vos llegás el primer día y decís, no va a venir nadie va a venir. Bueno, 5 locos de miércoles vinieron, de los cuales una hoy es docente de la cátedra, no eran familiares, vinieron.
Este curso, después creo que Caro lo cursó en la pandemia, tuvimos que dar 2 turnos, hubo 80 personas en cada turno, ¿sí? Y tuvimos que darlo en 2 turnos además porque como cursaba gente de afuera para los usos horarios para que coincidiera. Quiero decir, ¿qué fue lo que pasó en el medio? Bueno, pasó el contexto, pero ¿qué es lo importante? Lo importante no es que había 80 o 5, lo importante es que se sostiene, ¿no? Ahí hablo del tema de que muchas veces lo importante en las instituciones es que hay momentos políticos para generar cosas, pero esas cosas que se generan después se sostienen, por más que después el viento político te pegue la cara en contra, como en el caso de la Argentina hoy. Hoy ya no es políticamente, no hace falta para ningún gestor de ninguna institución poner a la amiga feminista en el estrado, porque hoy no garpa, hace 2 minutos garpaba, hoy no. Como yo empecé hace 20 años cuando no garpaba, esta me la conozco, digamos, o sea, me la recontrabanco. Pero en el interín, cuando garpaba, cuando todos se subían a los estrados y se vanagloriaban de que sus instituciones eran feministas, aprovechamos ese viento a favor, hicimos un montón de cosas que ahora es más complicado cerrar, ¿no? Entonces hay que poder aprovechar en términos estratégicos también, ¿no? Esto de la táctica y la estrategia. Bueno, hicimos del posgrado de 6 personas, hicimos una materia de grado, porque lo que nos interesaba no era que al final llegaran los que por ahí les interesaba el tema, sino que pudiéramos llegar de manera más ancha y, bueno, las escalas que manejamos en la FADU fue muy interesante poder tener 400 estudiantes anuales, ¿no? Que pasaban por esta de manera interdisciplinaria, porque el equipo es interdisciplinario y porque las carreras, los estudiantes que cursan son de todas las carreras de la facultad, ¿no? Y otra de las cosas interesantes es que lo hacemos en el turno noche, que es el turno que existe, digamos, existen 3 turnos, mañana, tarde y noche, y el turno de la noche es el turno que existe porque en la realidad los estudiantes de Argentina, es que por más que la universidad sea gratuita, hay que trabajar para vivir, ¿no? Digamos, que no es gratuita, es no arancelada, que no es lo mismo, ¿no? Está mal decir que es gratuita. Después vamos a tener reuniones donde vamos a profundizar sobre cuestiones más específicas de cómo pensar la cuestión del género, eso de qué tiene que ver el género con el diseño o el género con la arquitectura. Pero sí pensamos que era interesante poder hacer una materia que fuera teórica y también proyectual, porque nos interesaba poder justamente hacer el esfuerzo de pensar cómo cruzar estos 2 campos disciplinares. Bueno, y acá les traigo algunos ejercicios que hicieron los estudiantes que justamente tenían que ver con esto. Por ejemplo, con que nos preguntábamos, bueno, ¿qué implica un cuerpo en el espacio universitario? Las incomodidades de los cuerpos. Entonces derivó en estos perretas por ahí, ojo, si me están escuchando estos estudiantes, o sea, son hermosos y maravillosos y seguramente están súper bien diseñados. Lo que quiero decir con esto es que no nos interesa el resultado final, sino que para llegar a eso, los estudiantes hicieron todas esas preguntas. ¿Qué implica que somos cuerpos diversos dentro de espacios que están atravesados por relaciones de poder? Y toda esa reflexión les duró 4 meses, ¿sí? Para poder llegar a pensar que querían un espacio más cómodo. ¿Qué implica estar cómodo en un lugar? El lujo de algunos cuerpos que están cómodos en un montón de lugares. Yo no me pongo acá además porque queda alto, pero eso es la nada misma, porque soy rubiecita, porque quedo bien en la foto, porque no sé qué. ¿Cuántas incomodidades implican los cuerpos que portamos en los espacios que habitamos? Y eso lo piensan esta perspectiva. Bueno, un montón de trabajos, un lugar donde llorar, ¿no? No porque yo esté diciendo que se entienda, digamos, bueno, acá como hay que implementar lugares para llorar, lugares para estar, o sea, no estoy cayendo en esa pavada, digamos, lo que estamos acá diciendo es interpelar lo que implica la existencia, ¿no? Dentro de las universidades. ¿Qué es? O sea, yo todo el tiempo, yo lloraba mucho.
Yo, o sea, el primer año de mi facultad, básicamente yo lloré. O sea, es lo que recuerdo. No dormí y lloré. O sea, ¿no? Entonces, algo de, de lo que implica llorar para las masculinidades. ¿Qué es un varón llorando en un taller? Que nunca más te van a llamar de ningún estudio para trabajar. ¿Qué implica? ¿Qué son los miedos para los varones de habitar las emocionalidades dentro del campo? Bueno, todas esas cosas, estos estudiantes las pensaron. Para pensar estas cosas, hicieron un montón de teorías sobre masculinidades. Bueno, eso. Estudiantes de indumentaria pensando en para qué diseñamos, cuáles son los modelos, ¿no? Entonces, los espacios de educación, cómo se enseña educación sexual en la escuela primaria en lugares donde con un mobiliario con el que ni siquiera se puede hacer una ronda, no sé, miles de productos, cómo enseñar educación sexual con algunos dispositivos y kits didácticos, cuestiones más abstractas respecto a, esta es muy interesante, ¿desde qué categorías, la pregunta era, ¿desde qué categorías aprendemos y enseñamos el campo de la arquitectura y el diseño? Como la idea de pensar que también partimos de un esquema que son ¿no? las formas básicas, los colores primarios, ¿no? Estos esquemas, y romper con esa idea de si hubiera otras formas, ¿no? Pero como una metáfora de empezar a pensar en términos epistemológicos, bueno, ¿desde dónde estamos pensando? ¿Desde qué categorías estamos pensando? Bueno, esto es porque es así. Acá hablo la idiosincrasia y ser un pensamiento situado, ¿no? Los suizos no lo entenderían. Bueno, termino con el espacio de investigación. Nosotros tenemos en el instituto más antiguo de la facultad, que es el Instituto de Arte Americano, tenemos un programa que es el Historia, Archivos, Géneros y Afectos, en el que tenemos equipos de investigación llevando a cabo diferentes investigaciones, que es un espacio que, por supuesto, le da la bienvenida a cualquiera de los investigadores que nos estén escuchando, para seguir pensando estas cuestiones, porque uno de los objetivos es justamente pensar en red y no en cápsulas cerradas, ¿no? Y la idea de poder pensar que investigamos para la sociedad civil y no para engordar nuestros currículums académicos es fundamental. Y en términos regionales, hace unos años iniciamos la Red Latinoamericana de Género y Diseño, de Diseño y Género, ni saber leer el título, con diferentes entidades. Acá habría que sumar algunas más que se sumaron en el último tiempo, y bueno, también es un espacio ya a nivel regional y en términos de institucionalización de estas cuestiones. O sea, damos seminarios en común, hacemos publicaciones en común, generamos diseño de políticas de género dentro de las universidades en común, con todas estas universidades y las demás que están sumadas. Y, invito ya a fin de mayo del año que viene en Buenos Aires, vamos a hacer el segundo encuentro. El primero fue el año pasado en San Pablo, se hacen cada 2 años. El próximo es acá, cruzando la cordillera, así que vayan todos, por favor. Después en las redes va a estar todo informado. Y lo último que publicamos fue este libro que justamente trabaja sobre experiencias colectivas de enseñanza en diseño y género, y con compañeras de distintas universidades de Brasil. Y acá tienen el QR para bajárselo, es absolutamente gratuito para que circule entre ustedes, entre sus estudiantes. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Aquí queda mi correo para seguir charlando y bueno, seguimos conversando. Gracias. Sí. Invitamos a Carolina Nicoletti que se nos una.
es académica de la carrera de animación digital y vamos a hacer una pequeña conversación como para cerrar esta instancia. Así que hay algunas, no sé si quieres partir con una pregunta, Carolina. Sí. Bueno, lo que habíamos hablado un poco desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras para la implementación de metodologías proyectuales visibilizando el género, ¿verdad? En la educación superior y cómo pueden superarse según tu mirada? Algo de eso estuve tratando de esbozar recién, ¿no? Que tiene que ver con entender que hay como diferentes grados de resistencias que a veces no tienen que ver con que necesariamente haya una oposición manifiesta a este tipo de cuestiones, sino que en realidad uno tiene con cualquier cosa nueva pasa, ¿no? O sea, la idea de que el temor, digamos, a cambiar algunas cosas que funcionan, que de hecho funcionan. Entonces, la idea es preguntarse, bueno, ¿en qué términos funcionan? ¿No? ¿Cuáles son las características por las cuales decimos esto está funcionando? Si asumimos que no es que es meter algo nuevo, sino que eso está, y que lo que hacemos es como esta idea de está, pero no nos vamos a hacer cargo de esto, ¿no? En ese sentido, yo creo que la gran diferencia es que los estudiantes en este momento están demandando esos cambios. Eso es lo que motiva a muchos docentes a empezar a preguntarse, bueno, ¿cómo puedo? La pregunta es como esta idea de, insisto, que es como falsa, pero es como la idea de cómo meter estos temas en mi materia si yo lo que doy es estructuras, ¿no? Como una cosa como de, yo tengo que meter algo como exógeno, ¿no? Como una, como si fuera un virus, ¿no? A ver ¿qué defensas puedo desarrollar? Parece la pregunta, ¿no? Para que cuando venga este virus no me ataque y me coma vivo, ¿no? Y en realidad lo que yo diría es, digamos, está latente eso, o sea, no es algo que viene a... Entonces, hay que escuchar, yo creo que en términos institucionales y en términos también es escuchar un poco qué es lo que sucede, digamos, y darse cuenta, formarse un poco para darse cuenta que eso está, digamos, está en las relaciones y está en el modo en que proyectamos, el modo en que diseñamos. La pregunta es, ¿quién es el sujeto del diseño para el que diseñamos? Cuando nos ponemos a proyectar, ¿en quién estamos pensando? Digamos? ¿Cuáles son las categorías que hacen que podamos pensar, ¿no? En determinadas representaciones y otras se nos vuelvan absolutamente invisibles por ignorancia, no necesariamente porque seamos racistas, sexistas, clasistas, sino porque nuestras experiencias vitales guían lo que hacemos. El tema es que cuando uno está a cargo de enseñar, lo que vos viviste y tu experiencia personal es una anécdota más dentro de un tejido de otras cosas. Tu responsabilidad es justamente salirte de tu sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con los estudios de género permite una teoría crítica muy rica para repensar ciertas categorías. De eso se trata, o sea, yo lo que hago es valorar en ese sentido, en términos teóricos, los estudios de género. Y insisto, esto no se trata, nosotros, por ejemplo, en nuestra materia no hablamos de mujeres diseñadoras. O sea, vos puedes cursar toda la materia y nunca te vas a enterar quién era, no sé, quién es la Eileen Gray, no sé, alguna de las que aparecen en todos los museos, tipo Fidelity Book, los libritos ¿no? Porque el tema de la visibilización de las mujeres termina siendo una cosa como muy encapsulada, totalmente descontextuada. O sea, ¿qué es lo que a mí me va a resultar como estudiante? Que, digamos, esa idea fantasiosa de que yo me voy a identificar con Simone de Beauvoir, ¿entendés? Porque era feminista y mujer y tenía vagina. O sea, yo tengo vagina, soy mujer, soy feminista. Y
Si hay algo, o sea, yo no me viene, o sea, yo sigo mirándola de la misma manera que veo a Walter Gropius, o sea, como esos sujetos encapsulados, enredados en narrativas de endiosación de esos sujetos. ¿Qué es lo que después, y esto lo quiero decir, es una práctica que se transmite después en el taller, en la práctica pedagógica, que es que los profesores buscan ser admirados igual que aquellos a los que admiran. La idea de una educación que lo que hace es admirar sujetos. Eso es el caldo de cultivo ideal para las violencias y los abusos y las cuestiones que se dan dentro de los talleres. Es que los profesores se creen que son dioses, los estudiantes están así mirando como si ellos fueran dioses y se generan esas relaciones de desigualdad que son muy problemáticas. Entonces, ¿desde qué categorías enseñamos? ¿Cuáles son los modelos? ¿Qué es lo que queremos enseñar cuando enseñamos mujeres de arquitectas o diseñadoras? ¿Qué es lo que aporta? ¿Aporta algo, digamos? O lo que nosotros trabajamos son teorías que lo que hacen es discutir, como otras teorías también lo hacen. Bueno, esta lo discute desde esta perspectiva, relaciones de poder, de desigualdad, de cómo se configuran las prácticas sociales. Eso es lo que nosotros trabajamos. Entonces, pensar en la teoría queer no es pensar, por ejemplo, en los usos queer de las espacialidades. No ir a buscar si había un arquitecto queer en algún lado para poder mostrar su biografía, ¿no? Digo, como ¿qué es lo que aporta el feminismo? Yo quiero contar la biografía de una mujer que encima, si la estoy contando es porque me fue bárbaro y seguramente porque era de una clase acomodada, estaba casada con... Digo, también las condiciones de posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que me sirve? A mí eso, en cambio, de pensar en las teorías feministas que habilitan a pensar, por ejemplo, en los afectos, en los cuidados, en cómo esto, ¿no? En la llorería, ¿no? Digo, ahí hay algo de un giro de pensar, porque hay un estereotipo y un prejuicio respecto a esto. En ese sentido, y a propósito también de que nosotros como institución estamos viviendo una innovación curricular, ¿cómo podemos articular innovaciones dentro de los currículos para transformar esta visión, ¿no es cierto? Y complementar estrategias educativas que aporten, implementen, digamos, formas de mirar estas problemáticas dentro de la institución, que no necesariamente son políticas, pero sí son una invitación, como dices tú, ¿no? A, a desarrollar una estrategia educativa con una perspectiva que incluye más ancha, ¿no? Sí, bueno, por supuesto no puedo ahora como armar un manual de normas de las cosas, los tips, digamos, ¿no? De cómo ser una institución feminista, o sea, no. Sí, por supuesto, por suerte vamos a tener otros espacios para hablar un poco más en profundidad, pero desde ya cuestiones que tienen que ver con formación docente es importante en el sentido de, digamos, o sea, tener como cierta plataforma de algunos parámetros desde los cuales sostenerse como para implementar, porque la clave no es que que alguien de afuera venga a decir qué es lo que deberías hacer vos en tu clase, sino que te formes con herramientas que da este campo disciplinar de los estudios de género para después que vos pienses qué es lo mejor que puedes hacer con esas herramientas en tu clase, que nadie mejor que vos sabe lo que es tu clase, tus estudiantes, lo que venís haciendo, en dónde podrías pensar, digamos. Entonces, generar esos espacios de trabajo con docentes en los que, digamos, se puedan producir e intercambiar con otros pares que ya lo estén haciendo, o sea, generar espacios de intercambio y de formación me parece que es el primer consejo que yo puedo dar, y no como los tips de, bueno, ¿qué das vos? Entonces te conviene hacer, no, bueno, eso realmente es una experiencia que a mí, porque hay algo que es más profundo, y es que muchos varones sienten, esto es real, que este tipo de políticas o de perspectivas los pone a ellos en un lugar
incómodo en el sentido que implica restar control sobre las prácticas que ejercen dentro de la institución o restarles poder dentro de la institución. Y si bien, por supuesto, que discutir las relaciones de poder implica ceder, ¿no? Pero también pasa con muchas mujeres que ocupan espacios de poder de manera muy injustas dentro de las instituciones y ejercen un montón de prácticas que no son feministas. Lo que quiero decir con esto es, yo creo que lo que hay que hacer es entender que esto es una herramienta que te da más posibilidades de ser mejor profesor y generar mejor ambiente y generar cosas más interesantes dentro del taller. Punto. Basta. O sea, todo lo demás es gossip. O sea, Bueno, y dentro de esa misma idea, y tomando en cuenta la idea de la falsa neutralidad, cómo esta falsa neutralidad de alguna manera ha generado un discurso hegemónico dominante, ¿verdad? Que habla del buen diseño y de todos esos constructos muy propios del diseño y, bueno, y en general de la educación. ¿Cómo podemos entregar herramientas a las personas que están estudiando para que las múltiples narrativas interseccionales que van produciéndose de manera natural, ¿verdad? Porque estamos en un momento en que el estudiantado necesita de alguna manera respuestas y tiene búsqueda, ¿verdad? Para que no caigan en esa trampa del esencialismo y no se vuelvan a transformar en discursos guetificados y nuevamente hegemónicos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo...? bueno, es que eso es esto, es hablar de estas cosas, es poner, digamos, en perspectiva el canon del diseño desde el cual se pensaron programas disciplinares hace mucho tiempo y que muchas escuelas de diseño y arquitectura latinoamericanas copiaron de contextos muy distintos, como una Alemania de entreguerras, por ejemplo, ¿no? Digo, entonces, más allá de todos nuestros ideales de europeizantes, digamos, hay que poder comprender los contextos. Entonces, es situar en los contextos, no quitarles valor, pero poder entenderlos de manera situada y, bueno, discutir el canon tiene que ver con eso, digamos, con poder comprender cómo eso termina siendo una cáscara vacía, porque digamos, un poco lo que yo decía antes, medio en chiste, pero esta idea de una universidad que lo que hace es formarnos también para hacer los grandes cambios sociales, digamos, y después terminás haciendo, digamos, trabajando, no sé, no importa, pero lo que quiero decir es, esta idea medio como egocéntrica, digamos, de situar al diseñador como aquel que puede cambiar las cosas y no pensar en términos que hoy se trabaja mucho de manera interdisciplinaria, eso es tan feminista, o sea, la cuestión de la transdisciplinariedad, de poder pensar con otros, ¿no? Entonces, esas prácticas poder llevarlas al taller, poder pensar, bueno, ¿cuáles fueron? Porque si uno lee los ideales del movimiento moderno, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso, digamos, ¿no? Con la idea de que todos puedan vivir en lugares buenos, funcionales, no sé qué, no sé cuánto. Claro, pero el problema es que lo funcional para vos no es lo funcional para mí, ni siquiera era lo funcional para los que los estaban diseñando, digamos, ya sabemos. Entonces, si yo soy una persona que soy, digamos, que estoy a cargo de un taller y lo que quiero es justamente repensar mis propias prácticas como docente, bueno, muchas veces eso se hace también con los estudiantes. De vuelta, no se hace yo sola en mi estudio pensando cuál es la mejor manera de enseñar. Porque ese es el mismo modelo de pensando cómo voy a cambiar el mundo de Le Corbusier diseñando Buenos Aires desde su estudio en París, digamos. O sea, hizo el plan de reforma de la ciudad de Buenos Aires, porque visitó 2 veces, porque Victorio Campo lo invitó, o sea, y se tomó un café con la High Society de Buenos Aires y diseñó un plan para toda la ciudad. O sea, es lo mismo, yo voy a diseñar un plan para enseñar y materia y no sé qué. Bueno, mucho de todo eso se aprende también poniendo en práctica las cosas con los estudiantes, con otros colegas. Hay mucho de encapsulamiento también, ¿no? Cada uno hace su cosita en sus departamentos, en sus cátedras,
Bueno, el laburo con otros yo creo que es el camino siempre. Por eso, bueno, en mi propia formación a mí estudiar diseño siempre me parecía que era como, me está faltando otra conversación, por eso hice el doctorado en ciencias sociales, o sea, como porque eh, me parecía que uno piensa, siempre me parece que uno piensa mejor con otros que piensan desde otro lugar. Este, eso es fundamental, somos muy endogámicos en los campos disciplinares y eso es un problema, o sea, es un problema y sucede en todos los, no sé, en todos los espacios que yo conozco, que son varios del mundo, digamos, del diseño, existen muchas instituciones. Abrimos unas preguntas. No sé si alguien quiere hacer una consulta. Te voy a acercar el micrófono. No. ¿Aló? Ahí sí. Estoy súper fuerte. Ya, ahí sí. Eso, va a quedar grabado. Todo el mundo me va a escuchar. Bueno, primero agradecerte, Griselda. Muy interesante la charla. Tengo muchos apuntes. Bueno, mi nombre es Rita, soy diseñadora. Y para hacerlo más concreto, mi duda, pregunta, encontré muy interesante que hablara sobre los desafíos de estas como aplicaciones, de estas nuevas reflexiones, pero me llamó mucho la atención que hablaras de las resistencias y me quedó muy claro, ¿no? Yo también trabajo en universidades la resistencia institucional, como que no me sorprende para nada, me quedó claro, lo he vivido, pero mi pregunta es si tú has experimentado resistencia con tus colegas y con los mismos estudiantes. Eso me interesaría mucho saber porque, no sé, me imagino muchas cosas como resistencia, entusiasmo, o sea, es que no les interesa, entender un poco esas otras resistencias. Y también me llamó la atención cuando hablas esto de la importancia de sostener, como ahí estaba viendo que este curso es del 2017, o sea, como han pasado muchas cosas, muchos periodos políticos, muchas, no sé, crisis. Entonces también valorar eso, pero también teniendo esta de sostener, mi pregunta es también, ¿qué resistencias has tenido tú? Porque me imagino que han pasado muchas cosas en ese curso, no sé, estoy inventando. Cuando uno hace clase, de repente uno tiene resistencia a no cambiar tanto el programa, a cumplir cierta fecha, o cumplir ciertos objetivos. Hay una resistencia, no sé, al cambio. Tal vez en estas versiones han pasado cosas que tú dices, no, ya, hay que cambiar todo esto, hay que pasar a algo nuevo. Entonces quería preguntarte como qué resistencias has vivido tú haciendo esto, esta experiencia educativa. Bueno, yo en el 2004 entregué una tesis de posgrado de una especialización que estaba haciendo sobre estos temas. Entonces ya ahí tuve esto que decía, como las primeras resistencias, sobre todo que cuando yo contaba lo que estaba haciendo en el ámbito del posgrado, de verdad genuinamente me preguntaban, ¿pero qué tiene que ver? Algunos me lo preguntaban con curiosidad genuina, como, a ver, ¿cómo lo pensás? Y otros me lo decían, ¿qué tiene que ver? Contate acá, no rompan. Eh, y esa fue como la primera resistencia. Después, otra cosa que también pasaba, que es para mí la peor resistencia, que es que yo daba clases en una cátedra que era ¿cómo se llama? Comunicación. La materia es como una especie de estudios culturales, semiología. Bueno, era muy interesante el espacio realmente. Y cuando terminé mi tesis y todo, me invitaron a dar, yo era docente, estaba empezando, ¿no? Me invitaron a dar una teórica sobre los temas que yo trabajaba. Me acuerdo que estaban todos los estudiantes, estoy hablando de 400, en esa materia había 400 en un mismo lugar, no sé qué, y verlas hablar y ver las caras de tedio absoluto. Yo soy muy sensible y miro cuando, o sea, por eso también hago chistes, cosas como para
a ver si hay alguien que está vivo del otro lado, porque eso es lo que me estimula, si no, no puedo. Entonces, una cara de aburrimiento y de me voy a dormir la mejor siesta de mi vida porque esta estúpida va a hablar 2 horas sobre un tema que no me interesa. Y que además para ser docente hay que tener una cosa medio egocéntrica, ¿no? Y a quién no le gusta estar en un escenario y tener un público que te hace... sí. Entonces, como un golpe al ego importante y una incomodidad tremenda, porque yo decía, si es re interesante lo que les estoy diciendo, y yo soy re inteligente. Qué estúpidos. O sea, claro, porque estoy en esta facultad que solo piensan en dibujar y en enseñar y no piensan teóricamente, ¿no? Como todo ese modo. Después, igual como que no me quedaba con, o sea, yo decía todo esto, pero me iba a dormir con una incomodidad. Entonces, lo que me propuse fue decir, ¿cómo los enamoro? ¿No? ¿Cómo hago para que se copen con esto? Entonces me di cuenta que todo lo que yo estaba diciendo era algo que me había interesado a mí porque yo lo había descubierto, digamos, pero que yo no estaba haciendo el trabajo y el esfuerzo de integrar realmente los campos disciplinares, que yo venía como a contarles qué interesantes que son los estudios de género. Como incorporen esto porque es re interesante. Y entonces, como algo de, sinceramente fue más como no una búsqueda como teórica, pedagógica, fue el ego. Fue decir, yo quiero que me miren y digan, qué copado lo que estás diciendo, no me banco que se duerman en mi clase. Entonces, eso fue lo que motivó a tratar de pensar, bueno, ¿cómo puedo pensar la cuestión de género desde el campo proyectual? O sea, no puedo hacerlo, o sea, no puedo hacer que ellos se enamoren de lo que yo me enamoré. Tengo que yo hablar el mismo idioma y decir por qué esto puede ser. Entonces, también esto, ¿no? Como las resistencias, como son muy... Hay que bancárselas, obvio, hay que estar, o sea, tratar de, pero se aprende con eso, digamos. A lo largo del tiempo me di cuenta que, bueno, que los malos ratos tienen un principio y un final y que uno aprende un montón. Es una obviedad naif lo que estoy diciendo, pero de verdad yo creo, lo viví así, digamos, como en mi experiencia personal. Y después esto que te digo, hacer un seminario que vengan 5, digamos, todas esas son micro resistencias, porque vos podés quedarte fascinado con los 5 que se anotaron y que les parece, imagínate, los 5 de esos eran unos locos de mierda que antes del 2015 les interesaban estos temas, cuando no, digamos, estos temas empezaron a ser muy populares en el sentido de que aparecían en todos lados muchos años después. Entonces, vos puedes quedar fascinada con esos 5 que te dicen qué maravilla, o podés hacer el pensamiento inverso, que es decir, qué pasa con todo el resto al que no estás convocando cuando tu responsabilidad en una universidad pública y tan ancha es que lo que hagas tenga un sentido un poco más, digamos, porque si es solo para lo que te interesa a vos y los poquitos, qué sé yo, o sea, yo estoy de alguna manera recursos del Estado público, estoy usando, por más que me paguen 2 mangos con 50, pero entonces, bueno, pues si no, digo, lo hago en el living de mi casa. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, en vez de pensar, bueno, son ellos los que no están entendiendo, era, bueno, ¿cómo aprendo un nuevo idioma? O sea, ¿cómo construyo un nuevo lenguaje que pueda hablar? Bueno, y mi tesis de maestría la hice de tipografía y género, pero no hablando de la vida de las mujeres diseñadoras. O sea, si ven la tesis se van a dar cuenta que es sobre, o sea, fue meterme en el campo disciplinar puro y duro de la tipografía para pensar cómo, entonces, lo que quiero decir con esto es, resistencias tuve un montón. Bueno, después en la gestión no puedo decirlas porque se está grabando, si querés te las... porque son de resistencia, millones de resistencias que son muy complejas. Muchas de esas hicieron que fuera muy difícil seguir.
son espacios muy, muy difíciles que hay que poder bancarlos y que yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido otras que estaban en la misma situación que yo, con las que yo podía ir a hablar, llorar, putear, o sea, y todas las cosas que hacer. Entonces digo, también esto, ¿no? El laburo de no hacer las cosas solas, por más que a veces uno siente que hace trabajar solas, pero tratar de generar redes es importante. Y ahora, por ejemplo, otra de las cosas que estamos atravesando es que nosotros iniciamos la materia en el 2010, el posgrado fue en el 2014, pero el grado fue en el 2017, que era el pleno auge del feminismo entre las jóvenes en Argentina, digamos. Y ahí éramos como rockstars, ¿no? Y teníamos cupo completo, y todas venían, ¿no? Como con un grado de fascinación y todo era como... Y eso es muy interesante verlos en términos sociológicos porque refleja un poco también lo que sucedió en la sociedad civil, digamos. O sea, eso después bajó, digamos, esa espuma bajó. Y ahora lo que vemos son muchos estudiantes que vienen a ver de qué se trata, o sea, ¿no? Ya no viene ¿no? Como esto de cierta curiosidad de, a ver, convenceme, digamos, ¿no? Entonces, esto que decís, hay que cambiar la bibliografía. Yo igual siempre me aburro rápido, entonces en general nunca me gusta dar lo mismo, en general todos los años cambiamos, hacemos grupos, mucha reunión de equipos y además porque yo me fui formando y fui conociendo otros autores, otras cosas, entonces, digamos. Entonces, eso sí. Y cambiar los modos en los que, o sea, no es lo mismo hablarle a, digamos, las estudiantes del 2017, todas con el pañuelo verde, haciendo así a todo, que hoy que no es un pañuelo verde, ¿no? O sea, ya solo esa foto te doy, ¿no? Ni siquiera sé lo que piensan. O sea, muchos de mis estudiantes quizás votaron a Milei, digamos, ¿no? Entonces, es muy interesante, es otro desafío, digamos. A mí lo que me pasa es que como yo empecé cuando a nadie le parecía una maravilla, o sea, esta me la banco, digamos, después ya sé cómo es, no pasa nada, digamos, pero sí igual estoy atenta a cambiar esto, a cambiar la bibliografía, como hizo recién el decano que dijo, bueno, como veo el tipo de público que hay, bueno, voy a cambiar el discurso, bueno, eso es importante, digamos, como también estar receptivo de eso, pues si no es lo que te decía antes, de que desde mi ingenuidad de cuando era docente muy jovencita, de decir, ¿cómo no están fascinados conmigo? ¿No? ¿Cómo puede ser? Si todo lo que yo digo está interesante. Es una postura compleja para la posición pedagógica, me parece que es interesante. Y mucho de eso tiene que ver también con la inexperiencia y la juventud, ¿no? Que está bueno a veces, a mí me gusta crecer porque o sea, yo viví la vida, o sea, los años que pasaron no fueron en vano, digamos, en esto digo, ¿no? En esto de dar clases. Dar clases mucho tiempo también es la manera de aprender, no hay otra. No, pero sí, nos han dicho de todo, nos han dicho de todo. Y con el baño sin género tenemos un informe con todos los posteos de haters diciéndonos cosas hermosas, como que teníamos cáncer cerebral y que usurpábamos el dinero del Estado y que nos iban a violar a la salida. Hermosas cosas que hemos... Sí, así que hay de todo, digamos, en el menú de las resistencias hay silencios, bostezos y amenazas de violación masiva. Es hermoso, es un menú muy completo. Muchas gracias por la presentación. Sin duda nos deja con como mucha pega, pero también preguntas. Y en esto del mundo de las oportunidades y sinergias. Bueno, mi nombre es Belén Gallardo y soy doctora en ecología y estoy trabajando en la facultad y también así que estoy
creando un nuevo lenguaje para incorporarme en esto de la arquitectura, diseño, animación y construcción. Y en ese contexto mm, encontré que había como cosas parecidas respecto a esto de la perspectiva de género cuando yo hablo desde las perspectivas de ecología o del enfoque sistémico. Entonces pasa que por una parte se quiere hacer esto transversal, pero no se tienen muchas herramientas, entonces se termina encapsulando. Y me gustaría entender también como en esto de los caminos compartidos, ¿qué crees tú como estrategia? ¿Tender más a lo transversal o encapsular en un curso para que esté como concentrado y los estudiantes puedan tener la oportunidad de ver esto como en una manera más enfocada? Y también cómo unir, por ejemplo, desde la teoría está el ecofeminismo, pero también sin duda esto es parte de la ecuación de la interseccionalidad que necesitamos abordar. Sí. Película esa todo en todas partes, no sé qué. Bueno, yo la película igual no me gustó, pero digo, el título me parece hermoso, para pensar eso, como lo que puedas, lo que te dejen. O sea, porque es lo mismo que lo del baño, o sea, baño y el ideal hubiera sido de poder, no vas a poder. O sea, por más que yo te dé la respuesta de lo que debería, no se va a poder hacer. Entonces, lo que puedas, como puedas, donde sea, con quien sea, como sea, las estrategias, las tácticas, los momentos, o sea, yo creo que es eso. Si podés hacerlo en profundidad en una cosa, hacelo. Eso derrama, porque la idea de pensar que porque es en un taller, eso es encapsulado. Bueno, es encapsulado, pero esos estudiantes que cursaron con vos en eso, no sé qué, después van a cursar otra cosa y llevan y traen, trafican. A mí, muchos de mis colegas me odian. ¿Por qué me odian? O sea, digo, pero porque mis estudiantes trafican. Entonces después, cuando ellos van con sus cursos, por ejemplo, de un mundo binario, de mujeres y varones, y no sé qué sé yo, y los estudiantes son los que me dicen, pero pará, pero vos no leíste tal, pero no. Entonces digo, no subestimemos el derrame. Cuando hablan de pinkwashing o de greenwashing, ¿no? O sea, es que digan, no, bueno, pero eso es todo re superficial. Bueno, ¿sabes qué? Pero la publicidad de Nike, digo, para pensar en algo bien pinkwashing, ¿no? O sea, bien mainstream, la publicidad de Nike, de las feministas, no sé qué, no sé, lo que sea, igual derrama, igual hace cosas, porque esa publicidad la ve la hija de un machista mientras están comiendo y por ahí alguien hace un comentario y de repente se arma una conversación en una cena sobre el tema. Eso es un montón y eso hace mucho más que los 35.000 de papers que escribimos las grandes investigadoras que no nos leen nada. Entonces, la idea del pinkwashing, yo amo que el feminismo esté de moda. Esta idea de, no, se puso de moda y entonces es superficial y el abordaje. Es que todo lo que funciona, de alguna manera funciona. Obviamente que depende para qué, pero esa estudiante que tuvo esa conversación con el papá, después al otro día viene a cursar y ese papá va a la oficina al otro día también. Entonces por ahí no le mira el culo a la cosa y le mira al compañero, porque habló con la hija que le contó que le miran el culo en el aula, ¿entendés? O sea, como algo de lo chiquito y no siempre de pensar en lo ideal es lo que yo, o sea, qué sé yo, también es un discurso muy de trabajar en los espacios tan precarizados en los que yo trabajo, que es lo posible, lo ideal, por eso digo, eso me parece muy nocivo el ideal de esta cosa del canon, ¿no? Del movimiento, de cambiar el mundo, de no sé qué. Qué sé yo, en las condiciones en las que estamos, agradecer que podés estar generando algunos espacios de conversación, ir viendo, y a veces vas a poder hacer algo más profundo. Entonces sí, insisto, todo, con todos, en todas partes, lo que puedas, con quien seas, como puedas. Transición. Bueno, vamos a dejar hasta acá la conversación de hoy. Vamos a seguir la facultad con verdad. Conversando.
Así que le agradecemos a todos, todas y todes esta instancia y les invitamos a seguir el ciclo 8M de UTLA. Hay varias actividades disponibles en distintos formatos para que se informen en www.utla.cl. Y nos vemos. Muchas gracias.